Con esta pieza de madera voy a construir las patas de un taburete. Las patas del taburete serán de 30 centímetros. Aquí tengo las 4 patas del taburete. De 30 centímetros de largo. El diseño es muy simple. Una pata torneada con un cuadrante de 13 centímetros, un medio bocel de 13 centímetros, un bocel de 2 centímetros y un cilindro de 3 centímetros. Antes de llevar el torno, la pata, tenemos que determinar el centro del cuadrante. Ahí tenemos el centro del cuadrante. La pieza ya está montada. Funciona bien. Ahora es el proceso de medir lo que se va a tornear. De acuerdo al diseño, primero es dejar un cuadrante de 13 centímetros. Este cuadrante no se va a tocar. A continuación, dejar un medio bocel de 13 centímetros. Luego dejar un bocel de 2 centímetros. Y la parte restante será la pata, de acuerdo a este diseño: cuadrante, medio bocel, un bocel y este pequeño cilindro como pata. Lo primero que se tiene que hacer es una separación entre el cuadrante y la parte que se va a tornear.
Para eso comúnmente se utiliza este formón o sesgo. Vamos a iniciar. A continuación voy a cilindrar este extremo. Para cilindrar tenemos estas dos alternativas. Utilizar esta herramienta de media caña o esta otra, también de media caña. Para utilizar esta herramienta, la pieza gira de esta forma y se tiene que arrancar las astillas o desprender las astillas de esta manera, o desprenderlas con la gubia inclinada. O hacerlo con esta otra gubia menos pronunciada. Voy a utilizar esta. Puede verse que la pieza ya está preparada para darle el diseño final. Nuevamente hay que rectificar medidas. Puede verse que está bien cilindrada, puesto que el lápiz se muestra a lo largo de todo el cilindro. Voy a agregar de último momento un pequeño adorno en esta parte. Así quedaría el adorno. Ahora es el momento de hacer el medio bosel. Como este va a ser un bosel de 2 centímetros, marco la mitad del bosel. Primero voy a hacer una separación.
se puede ver en esta parte, el formón se fue de largo. No importa porque esto lo voy a rebajar. Esto que me sucedió es falta de práctica. Ahí está la huella del bocel. Lo voy a hacer de diámetro más pequeño. Lo voy a reducir más, pero para que no se pierda estabilidad, lo voy a dejar por el momento de ese tamaño. Voy a trabajar en este medio bocel. Voy a dejar la bola del medio bocel en esta parte. Ahora voy a hacer el descanso de la pata. La pata se ajusta al diseño. Voy a terminar esta pata para que las otras se ajusten a las dimensiones de esta, que va a servir de modelo. El siguiente paso va a ser lijar. Para ello hay que utilizar mascarilla y lentes de protección. Bien, esta es la primera pata. De un trozo de madera como este, se construyó este otro. Voy a continuar y les muestro el resultado final de las 4 patas. Ya tengo las 4 patas. Simétricas. Las voy a lijar y barnizar. Este es el acabado que he logrado con la lija 220. He visto que algunos el acabado lo dan con algún tipo de fibra, como esta, que es para lavar la loza de la cocina. Vamos a ver cómo se comporta el lijado con este tipo de fibra. Parece ser que esta debe aplicarse después de haber utilizado una lija más granulosa que 220. Sin embargo, para que
Continuamos con el experimento. Voy a utilizar este tipo de corteza que en México se le conoce como estropajo. A ver cómo se comporta el lijado con el estropajo. ¿Lo están notando? Aparece una especie de brillo. Pueden ver que el estropajo le agrega un poco de brillo a la corteza de la madera. Creo que he descubierto una buena manera de abrillantar la madera. El estropajo tiene dos lados. El lado suave y el lado rugoso. Pero es indiferente la forma en que se use. Se puede utilizar por este lado rugoso o por este lado suave. Y no le agrega al acabado final ninguna diferencia. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si le aplico un poco de aceite a la pieza de madera y luego lo froto con el estropajo? Vamos a ver. Este aceite es un aceite de parafina. No es aceite de linaza, sino de parafina. Es el que tenía a la mano. Por ahí tengo aceite de linaza, pero lo voy a hacer con este de parafina, a ver cómo se comporta. Solo es un pequeño experimento. Vamos a iniciar con esta parte. Bueno, al parecer tiene mejor efecto primero aplicándole un poco de aceite y luego frotándolo con el estropajo. La pata de una mesa o de un escabel como el que estoy construyendo, es necesario que se le haga un bisel para que cuando se le arrastre no se astille. En este caso el bisel lo estoy haciendo de un 16avo.
ser un poquito más profundo. Con eso será suficiente. Para unir las patas y los soportes, me fabriqué estas plantillas a escuadra, de manera que pueda unirlos y queden a escuadra. Para atornillar los soportes a las patas se necesitan dos plantillas, una en un extremo y la otra en el otro extremo. Este es el resultado. Puede verse que quedó escuadra. Puede verse que quedó escuadra. Aquí tengo el reposapiés armado, por decirlo así, en obra negra. Como se puede ver, el taburete reposapiés o escabel ya lo he terminado. Ya hice los soportes. Están las patas, está escuadrado, está rígido. ¿Qué es lo que le falta? Lo que le falta es resanarlo, lijarlo y barnizarlo. Y posteriormente llevarlo con el tapicero para que le coloque el hule espuma y la tela. El siguiente paso será resanarlo y barnizarlo. Para resanar el taburete voy a seguir la misma técnica que emplean los artesanos. Resanar y barnizar la parte que está a la vista y dejar tal cual
las partes ocultas. Por ejemplo, esto que está en la parte oculta, los tornillos, los artesanos normalmente las dejan como obra negra, mientras que la parte que está visible sí se resana se lija y se barniza. Llegó el momento de lijar. Lijar es un trabajo bastante sucio. Hay mucho polvo, por lo que hay que proteger las vías respiratorias. Lo voy a hacer con esta lijadora. Antes de barnizar el mueble, lo voy a entintar con tinta al alcohol, color cedro. Las instrucciones del producto dicen que se pueden utilizar directamente o mezclado con thinner. Lo voy a aplicar con un trapo de algodón. Se le agrega un poco de thinner para que el color no sea tan intenso. Un trapo viejo, pero limpio, de algodón. Se le hace un ombligo. Como pueden ver, la tinta deja al descubierto la veta. Como es el alcohol, no hay que pasarle un trapo al terminar. Como pueden ver, ya terminé de entintar el mueble. Sin embargo, quedó un color naranja. No quedó lo suficientemente rojo como esperaba. De manera que le voy a dar otra mano, pero sin diluirlo con thinner. Pero sin diluir la tinta con el thinner. Directamente con el color. Ya quedó el entintado del mueble. Es un color un poquito más intenso.
Esto es lo que esperaba. El siguiente paso es barnizar. Para barnizar voy a utilizar este producto, sellador al 48%. El sellador se mezcla con thinner. Por una cantidad de sellador, 3 cantidades de thinner. El sellador es muy espeso. Aquí es una cuchara de sellador. Como no es fácil calcular la cantidad, voy a utilizar el método del ojímetro. Fueron aproximadamente 4 cucharadas copeteadas. Le vamos a poner 12 cucharadas de thinner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí la clave es identificar la consistencia final para aplicarlo. La consistencia final es que debe quedar bastante líquido. Después de agitar y mezclar el sellador con el thinner, he logrado esta consistencia. Con esta consistencia voy a barnizar el mueble. Pudieron ver que utilicé el mismo recipiente donde puse el tinte. Es por eso que quedó de este color, diferente del color transparente. Este es el que voy a utilizar para barnizar. Una vez más voy a utilizar un trapo de algodón. Se recomiendan de 5 a 7 manos para que el barniz engruese y pueda soportar algunas rayaduras. La clave para barnizar es hacerle una pasada en una dirección en cada parte del mueble.
parte, iniciar donde se empezó. Cada pasada cuenta como una mano. Después de haberle aplicado 5 manos de sellador al mueble, lo voy a lijar con esta lija de agua de 240 para posteriormente barnizarlo con este producto, barniz 610 Spar Marino. Para lijarlo hay que seguir la línea de la veta. Como se puede ver, el mueble ya lo lijé. Lo lijé con esta lija de agua de 240. Pueden ver que el mueble quedó cenizo. ¿Por qué quedó cenizo el mueble? Quedó cenizo porque al lijarlo, lo que hicimos es lijar 1 o 2 capas del barniz que le había aplicado. De las 7 capas de barniz que le apliqué, seguramente en esta parte ceniza se desprendieron 2 capas. El mueble, al lijarlo con la lija de agua, queda con una textura acariciable, suave. De manera que podemos concluir, cuando se construye un mueble de madera, no de contrachapado ni de MDF, sino de madera, como este, que es de pino, lo primero que hay que hacer es lijarlo con una lija de madera del número 100. Después de lijarlo, se debe resanar, volver a lijar la parte que se resanó, igual, siguiendo con la lija del número 100. Posteriormente se entinta el mueble, como yo lo hice. Utilicé una tinta color cedro. A continuación le puse 7 capas de barniz sellador al 48%. Lo dejé secar una noche. Y ahora recién acabo de terminar de lijarlo con la lija de agua, no la de madera, sino la de agua del 240. Lo que voy a hacer a continuación es limpiarlo antes de aplicar el barniz marino. Con un trapo húmedo bien exprimido se debe limpiar. Quitar todos los residuos del barniz que se lijó.
Ya lo limpié, ya limpié el mueble. Sin embargo, noto que se me pasó la mano a lijar algunas partes. Lijé de más. Prácticamente arranqué todas las capas de barniz, inclusive hasta la tinta. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que volver a entintar. Voy a hacer un resumen de lo que ha sucedido. Después de haber barnizado con el resanador al 48%, lijé con esta lija de 240. Ustedes vieron que se desprendió, además de la capa de barniz, se desprendió también la capa de tinte. Lo más recomendable es hacerlo con una lija desgastada del 240, que no desprenda mucho la capa de barniz. Pero voy a utilizar una opción alternativa. Voy a utilizar este tipo de fibra que se emplea para lavar la loza de la cocina. Es únicamente limpiar el brillo para darle posteriormente otra pasada de barniz. Al mueble ya lo limpié con esta fibra, solamente para eliminar el brillo y para darle cierta suavidad a la madera. A continuación lo voy a limpiar para aplicar la siguiente capa de barniz. Ya eliminé toda la parte ceniza que quedó al desprender el brillo. Este mueble ya está listo para darle la siguiente capa de barniz. La siguiente y la última capa de barniz. El problema con el barniz marino es que tarda 24 horas en secar. Llegó el momento de darle la última capa de barniz al mueble. Lo apropiado para aplicar barniz es este tipo de guantes de cirujano. Sin embargo, se destruyen muy rápidamente. Y como ya se me acabaron, voy a emplear este otro tipo de guantes que no son los correctos. Pero para proteger las manos sí funcionan. Una vez más voy a emplear un trapo de algodón limpio.
Como pueden ver, el tapicero ya me entregó el taburete. La altura es de 45 centímetros. La idea de construir el taburete es disfrutar de mis momentos de ocio.